والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب إن شاء الله empezamos إخوان بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociados, y testifico que Muhammad es el siervo y mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Por cierto, cada discurso, el mejor discurso es el discurso de Allah, su palabra, el Corán, su libro. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, una bid'ah. Y cada bid'ah es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd. A lo que sigue, hayakum Allah y Juan barakallahu fikum, regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Bahjatul Qulub al-Abrar, escrito por el imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Y estamos usando sobre el estudio de este libro Bahjatul Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos, el comentario de Sheikh Ubayd al-Jabari rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, llegamos al hadith 79. Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala menciona y dice: el hadith التاسع والسبعون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. Naam, que el imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala dijo el hadith 79 que narró Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: la fe tiene 70 y tantos o 60 y tantos ramas. La más elevada es decir la ilaha illallah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah. Y la más baja de las ramas es quitar algo dañino del camino
y la modestia o el timidez es una rama de la fe, del imán. Y el hadith está reportado en Al-Bukhari y Muslim. Naam. ¿Se recuerdan, para los que están listos en la clase y recuerdan, toman notas o memorizan bien, ¿se recuerdan cuál es la diferencia de decir que un hadith fue reportado o colectado por al Imam al-Bukhari en su Sahih y el Imam Muslim en su Sahih, y decir yani muttafiq alayh? El dicho, cuando uno menciona y recita un hadith y dice el hadith es muttafiq alayh, que hay un acuerdo en este hadith entre los dos imams, al-Bukhari y Muslim. ¿Qué es la diferencia de decir, o es lo mismo? ¿Es lo mismo o hay una diferencia? Hay una diferencia de decir el hadith está reportado en Bukhari y Muslim, o el hadith es muttafiq alayh, que hay un acuerdo entre el imam Bukhari y Muslim de este hadith. ¿Hay una diferencia en esto? ¿No? Alguien que aquí en el chat puede ser que pueden decir que sí o no, o que cuál es la diferencia, o es lo mismo. Voy a seguir, pero pueden escribir aquí en el chat a ver si saben la respuesta. Y regresamos a eso. Entonces el hadith es muttafiq alayh, reportado por al-Bukhari y Muslim. Hay un acuerdo. Muttafiq quiere decir que hay un acuerdo. Alayh, yani este hadith, hay un acuerdo en este hadith entre al-Bukhari y Muslim. Entonces, sobre este hadith es del Shu'b al-Iman, las ramas del Iman. El famoso hadith de Shu'b al-Iman. El Imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, dice, este hadith se encuentra entre los textos que indican que al imán, la fe, es un concepto que abarca las creencias y acciones del corazón, las acciones de los miembros del cuerpo y las palabras de la lengua. El imán es todo eso, todo aquello que acerca el siervo a Allah subhanahu wa ta'ala, a lo que él ama y lo que él está complacido con ello, ya sea de las acciones obligatorias o recomendables, se incluye en al-imán. Las acciones de fe, las acciones que son de las prácticas de la religión o que se hace para acercarse a Allah o tratar de complacer a Allah subhanahu wa ta'ala o recibir su placer, pues esas acciones son parte de al-imán, de fe. Aquí se mencionan los niveles más elevados y más bajos, como decir la ilaha illallah es de la acción, es un dicho decir la ilaha illallah, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Alaha qawlu la ilaha illallah. La más elevada es el dicho o decir la ilaha illallah. Entonces, de las ramas más elevadas del imán es el dicho la ilaha illallah. Entonces sabemos que un dicho es imán. Igualmente adnaha, y de las más bajas es imatatul adha an al-tariq, que quitar algo que daña a la gente del camino, algo que puede dañar a la gente en el camino, lo quitas. Esa es una rama de fe. Entonces es parte de fe, es parte de al-imán. Entonces aquí tenemos un dicho y acción. Igualmente, al-haya'u shu'batu min al-iman. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la timidez o modestia es parte de al-imán. Entonces es acción del corazón. Entonces las acciones del corazón, los dichos con la lengua y las acciones con los miembros del cuerpo son imán. Son imán. ¿No? La modestia, dice el Sheikh, es una rama de la fe, del imán. ¿No? Entonces las acciones del corazón son ramas
de al-imán. Estamos hablando de esas acciones del corazón que es parte de al-ibada, de adoración, que la persona tiene en acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala o a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, porque quien siente modestia ante Allah subhanahu wa ta'ala debido a la abundancia de sus bendiciones, su generosidad grandísima y su dice el Sheikh, su manifestación a través de sus hermosos nombres, y porque el siervo, dice el Sheikh, a pesar de sus muchas faltas ante este grande Dios majestuoso y grande Señor, dice, se perjudica a sí mismo. Cada ser humano se perjudica, él cae en error, él cae en fallo, él cae en pecados. Esta modestia lo impulsa, dice el Sheikh, a abstenerse de los pecados, de pecar y realizar los actos obligatorios, los mandatos de Allah. Igualmente aquellos actos que son recomendados, ¿no? El siervo hace para no solo cumplir con Allah en sus mandatos, pero también los actos recomendados, esos actos que Allah ama, él lo hace para acercarse a Allah, para tratar de lograr el placer de Allah subhanahu wa ta'ala y su misericordia, ¿no? El Sheikh sigue y dice, lo más elevado de estas personas que poseen la modestia y tienen esos actos de su corazón que Allah ama, la gente más elevada, su origen y fundamento es de decir la ilaha illallah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, sinceramente en su corazón, de tal manera que uno sabe y está seguro de que no merece esta gran descripción, es decir, la uluhiyya, dice el Sheikh. La uluhiyya es, si se recuerdan, el tawhid de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, que nadie merece esta gran descripción excepto Allah. ¿No? Es el Señor del siervo, es el Señor de este siervo, ¿no? Quien lo sustenta, el Señor grande, Allah subhanahu wa ta'ala, el único que merece esta uluhiyya, es aquel Dios único que lo sustenta a él, al siervo, y sustenta a todos los mundos con su gracia y bondad, dice el Sheikh. ¿No? Todos son pobres y Allah es el rico. Todos tienen necesidad y Allah no tiene ninguna necesidad. Todos son indefensos, dice el Sheikh, y Él es el fuerte, el poderoso, ¿no? Entonces, Él, el siervo, se entrega a su Señor en todas circunstancias, ¿no? Con sinceridad para Él, entregándose a Él con sinceridad en su práctica de la religión hacia Él, en adoración hacia Él solo y único, ¿no? Todas las ramas, dice el Sheikh, del imán o de la fe son ramas y frutos de este origen. ¿Cuál origen? El origen y fundamento del dicho la ilaha illallah. No. Sin ese origen o fundamento o base, no hay nada que Allah subhanahu wa ta'ala acepta. No hay nada que Allah subhanahu wa ta'ala acepta después de eso. ¿No? Entonces dice el Sheikh rahimahullah ta'ala, esto indica que algunas ramas del imán, de la fe, se relacionan con la devoción al Dios verdadero, a aquel único, el único que merece ser adorado. Y otras
con la bondad hacia la creación, ¿no? Entonces las ramas son de diferentes tipos, ¿no? Aquellas acciones, ya sea acciones del corazón o acciones de los miembros del cuerpo, que se hacen así, con fe, que se relacionan con Allah subhanahu wa ta'ala, que es para Él, ¿no? Y otras que aún se hace por la causa de Allah, pero se hacen con bondad hacia la creación, ¿no? Hacia la creación, ya sea a los seres humanos, o ya sea a los animales, a las criaturas, a los árboles, a las flores, a los insectos, a todo esto. El creyente hace las acciones con bondad hacia la creación. No, y esto es parte de imán, porque Allah ama estas acciones. No. Señaló que dice el Sheikh, la eliminación del daño del camino, abarca todo tipo de actos de bondad, tanto verbales como prácticos. La bondad que, dice el Sheikh, aporta beneficios, y bondad que previene el daño a las personas. Allah ama estas acciones. Allah ama estas acciones, ¿no? Y si se recuerdan, el significado o definición de la palabra ibadah, o lo que es adoración, es como menciona Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, que al-ibadah es una palabra amplia y grande en su significado. Kalimatun jami'a likulli ma yuhibbuhu Allah, ¿no? من أقوال والأعمال, que esta es una palabra amplia en su significado, que significa para todo lo que Allah ama de acciones o de dichos, الظاهرة والباطنة, lo que es aparente y lo que es oculto. Entonces todo lo que Allah ama y está complacido con ello, de acciones y dichos, esas acciones ya sean aparentes o ocultas, ¿no? ¿Y cuáles son las acciones ocultas? Las acciones del corazón, ¿no? Todo esto es ibadah. Todo esto es ibadah. Entonces la ibadah para Allah, en dicho o en creencia o en acción, es imán. Es imán. Es parte de al-imán. ¿No? Entonces dice el Sheikh, si sabemos que todas las ramas del imán están relacionadas con estos asuntos, sabemos que toda buena cualidad es de esas ramas también. Y los sabios, los imams de la Sunna, han hablado de estas ramas y las han especificado, dice el Sheikh, en sus escritos, así como el libro Shu'ab al-Iman del Imam al-Bayhaqi, que él habla de las ramas del fe, y es una colección de ahadith, una colección grandísima se me olvida si es como 11 o 10 o 11 tomos de puro ahadith y narraciones sobre las ramas de al-Iman, ¿no? Escrito por el Imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala. Entonces los sabios han escrito libros sobre esto, ¿no? Y han mencionado una gran cantidad de las ramas de al-Iman, mencionándolas en los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam y las narraciones de los sahaba. El Sheikh dice, algunos se acercaron a eso, pero si se entiende el significado, una persona puede tener en cuenta cada característica que provino del legislador, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala, verbal o práctica, es decir, de dicho o acción, aparente o oculta, de la gente, dice el Sheikh, y la parte del siervo,
del imán o de la fe es según su parte de estas características, o sea, su nivel de imán y su parte de su imán que él tiene, que él posee, es pues acorde de estas características, ya sea poco o grande, o fuerte o débil, mucho o poco, dice el Sheikh, esto depende y se remonta a creer. Parte del imán es pues esa creencia, dice creer en lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha informado, dice el Sheikh, las noticias de Allah y las noticias del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, lo que ellos nos han informado en el Corán y en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, obedecer los mandatos de ellos, obedecer a Allah y obedecer al profeta sallallahu alaihi wasallam es de imán. ¿No? Alejarse de todo lo que han prohibido es de imán. Estas son de las ramas grandísimas de imán, ¿no? Creer en Allah y su mensajero, obedecer a Allah y su mensajero sallallahu alaihi wasallam. El Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah sigue y dice: Allah ha descrito al imán como un árbol, un buen árbol, tanto por sus raíces como por su fruto, cuyas raíces son firmes, dice el Sheikh, y cuyas ramas se elevan hacia el cielo, dando fruto constantemente con el permiso de su Señor. Así como Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en su libro, de lo que está diciendo el Sheikh sobre esto, lo que Allah menciona y describe, es la ayah de Allah subhanahu wa ta'ala que vemos en Surat al-Ibrahim, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-sama' tu'ti ukulaha كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نعم, eso en Surat Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala menciona este ejemplo que menciona Sheikh aquí y dice Allah subhanahu wa ta'ala: ¿acaso no observas el siguiente ejemplo que te propone Allah? Una palabra buena es como un árbol. Una palabra buena es como un árbol bondadoso, cuya raíz está firme y sus ramas se extienden hacia el cielo, y da frutos en toda época del año con el permiso de su Señor. Así es como Allah expone ejemplos para la gente que reflexione. No. Entonces, este es el ejemplo que menciona Allah subhanahu wa ta'ala, que el Sheikh está diciendo, que Allah describe, Allah subhanahu wa ta'ala describe al imán o las acciones del imán como un árbol con sus raíces y frutos, ¿no? Así que dice el Sheikh, Allah expone parábolas, da ejemplos, da su sabiduría para que la gente recuerde, para que la gente reflexione, para que la gente lo use o la use para guiarse. Y dice el Sheikh, y Allah sabe mejor, wallahu ta'ala alam. Y aquí termina el Sheikh de su explicación de este hadith. Aunque la explicación de este hadith es bien breve del Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, este hadith hay muchísimos beneficios. Aunque es un hadith bien corto, los sabios han escrito libros grandes sobre la explicación de este hadith, Shu'ab al-Iman. Pero bueno, esto es lo que el Sheikh nos ha presentado. Igual tenemos el comentario de Sheikh Ubayd al-Jabri rahimahullah ta'ala, y el Sheikh menciona o comenta sobre lo que ha dicho
Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala, y dice, este hadith, del hadith de Shu'b al-Iman, es un hadith de las pruebas bien establecidas de Ahl Sunnah, según la autoridad del profeta sallallahu alaihi wasallam, de que la fe consiste en estas tres cosas. Que la fe al imán son estas tres cosas. Afirmación verbal, o sea, el dicho con la lengua, la acción con los miembros del cuerpo, ¿no? Y la fe o el imán en el corazón, lo que la persona tiene de fe y creencia en su corazón. Estas tres cosas son imán. Son imán. No, son parte del imán. Esto es algo que hay un consenso. Está acordado por el libro, la sunna y el consenso de la gente de la sunna, ¿no? Y dice el Sheikh, por lo tanto, cuando se les pregunta a la gente de la sunna acerca de las obras, y este es un tema que uno de los libros de imán que vamos a estudiar bien sobre los fundamentos de imán, inshallah, va a ser uno de los libros de Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, que se llama Usul al-Iman. Inshallah, muy pronto lo vamos a publicar y también dar las clases sobre el estudio de ese libro, bi'idhnillahi ta'ala. Pero hay de las sectas desviadas que mencionan que las acciones o la acción, los actos que se hacen, las obras de adoración que se hacen para Allah subhanahu wa ta'ala, que no son parte de imán, y ese es un dicho o una creencia desviada. Y dice el Sheikh aquí, dice, si le preguntas a la gente de la sunna acerca de las obras, si les preguntas a la gente de la sunna sobre las obras, van a decir que huwa min al-iman, wa min haqiqat al-iman, que las obras son de la fe, son del imán y de la realidad de la fe. Las obras, al-amal, min al-iman wa min haqiqat al-iman. Esa es la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Hay la gente de los murji'a que dicen que el imán no es que el amal laysa min el imán, o que no es parte de imán, pero ellos dicen shart kamal el imán. Y esto es un desvío. Dice el Sheikh, la gente de la sunna no dice es una condición de perfección absoluta, shart al kamal, shart kamal el imán. Y eso no es cierto. Es decir, ellos dicen el imán puede existir, los murji'a, los que dicen esto, dice el Sheikh, por lo que concuerdan con los murji'a estas creencias. Dice el Sheikh, los murji'a dicen que no es necesario amal, las obras, para tener imán. No es necesario las obras, pero esto está en contra el aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, que al imán, las obras de adoración son parte del imán, son parte de la realidad de imán. Es imán, no es que es una condición para perfeccionar imán, no, pero es imán. Las acciones y las obras de adoración son imán, ¿no? Son imán. Como los murji'a dicen shart al-kamal es una condición de perfección. Es una condición de perfección. Y Ahl Sunnah tampoco dice que es una condición de validez. Shart al-sihha. Que no vamos a decir que las obras de adoración son una condición para validez. No.
porque es imán. Las acciones, decimos, Ahl Sunnah es imán, ¿no? Dice el Sheikh, quien dice esto son los Khawarij, que dicen que una condición para validez de imán, o sea, el imán, las acciones son una condición para validez del imán. Y esos son los Khawarij, y por eso hacen takfir de la gente sobre este asunto. Pero más bien Ahl Sunnah wal Jama'ah está en medio de esto, no se van a ningún extremo, y es decir que las acciones y las obras de adoración que se hacen para acercarse a Allah son imán. Esas acciones son imán, ¿no? El Sheikh dice la acción viene del imán, o es el imán, y de la realidad de imán. Dice el Sheikh, huwa min el imán wa min haqiqat el imán, ¿no? Y dice el Sheikh, esto es general, es un resumen, dice el Sheikh, pero con más detalle, dice el Sheikh, con más detalle, amma ala sabil tafsil, ¿no? En cuanto a hablar de esto con más detalle, dice el Sheikh, primero, entre las ramas del imán está aquella que, si se quita, hace que la fe desaparezca y no queda nada después de ella. Y esto es acordado en los dos testimonios de fe, porque dar el testimonio de fe y decir la ilaha illallah, si quitas la ilaha illallah o si quitas Muhammad Rasulullah, no hay fe, porque todo está basado sobre eso. Toda la aqida de Ahl Sunnah, de la ilaha illallah o Muhammad Rasulullah, toda la aqida del Islam y Sunnah está basada en este fundamento y pilar del imán, ¿no? Esto es nada después de eso. Si eso se quita, no existe nada, como dice el Sheikh, no queda nada después de ella, ¿no? Eso es primero. Segundo, dice el Sheikh, entre las ramas de la fe o del imán se encuentran aquellas cuyo abandono se considera inmoralidad y cuya negación se considera incredulidad. Por ejemplo, a saber, el zakat, el ayuno de Ramadán, el hajj. Abandonar estas tres por negligencia es inmoralidad, ¿no? Por negligencia. Y negarlas es incredulidad. Y esa es una diferencia y hay que entenderlo bien. Otra vez, dice el Sheikh, el segundo tipo que está hablando el Sheikh con detalle, entre las ramas del imán, se encuentran aquellas ramas que si abandonas se considera inmoralidad, y si la niegas se considera incredulidad. Por ejemplo, el zakat, el siyam Ramadán y el hajj, ¿no? Que son tres pilares del Islam. Son tres pilares del Islam. Abandonar estas tres por negligencia es inmoralidad. Son de los pecados grandísimos que el musulmán puede hacer. Pero no lo saca del Islam, sino más es por negligencia, ¿no? Y es perezoso y no, o es pecador si no cumple en pagar el zakat, o no ayuna Ramadán, o no hace el hajj cuando tiene los recursos para hacerlo. Eso es inmoralidad, eso es pecado, ¿no? Eso es algo pero de los pecados grandísimos, pero no necesariamente los saca del Islam. Pero si niega estos tres pilares, eso es kufr, es incredulidad, ¿no? Para quien sabe que estas son tres pilares que son obligatorias y las niega, eso es kufr. Entonces dice el Sheikh, en cuanto al salah, la oración, hay una explicación detallada al respecto,
hay diferencias también entre los sabios, pero lo que la mayoría de los sabios mencionan sobre esto, quien la abandona yani por negligencia o por negarla, es kufr akbar mukhrij min al-millah. Yani quien abandona el salah es negligencia, ya sea por negligencia o por negarla, es la incredulidad mayor que saca a la persona del din al Islam, ¿no? Tercero, dice el Sheikh, el tipo tercero, lo que se omite por no practicar una virtud que contradice la perfección de la acción yani, recomendada, como por ejemplo descuidar las oraciones de sunnah regulares o los actos de adoración voluntarios. No hacerlo, omitirlos, contradice la perfección del imán o de las acciones de imán recomendadas, ¿no? O sea, dice el Sheikh, las personas del imán se dividen en tres categorías en términos del juicio, ¿no? Del juicio. La primera categoría, lo que dejó tras de sí es una incredulidad que contradice por completo la fe, como mencionamos, el que deja yani, shahada, por ejemplo. Lo que dejó tras de sí es una inmoralidad que contradice la perfección exigida, ¿no? Como mencionamos de los pilares del Islam, si lo hace de negligencia. Y lo que queda es la pérdida de una virtud que contradice la perfección deseable o recomendada, ¿no? Entonces, como dejar las acciones recomendadas como los sunnah, los salawates rawatib, o los ayunos que se hacen, que es sunnah, y voluntarios, todo esto, si se deja, pues contradice o rebaja la perfección de la acción del imán o de esas acciones de imán que son recomendadas, ¿no? Todo esto, dice el Sheikh, es lo que deciden la gente de la Sunnah, es decir, los imams de Ahl Sunnah wal Jama'ah, ¿no? Y con eso termina su comentario de Sheikh Ubaid, que es de beneficio, mashallah, tabarakallah, lo que menciona el Sheikh, que aclara aquí la diferencia entre estas tres categorías de abandonar algo que si lo abandonas borra todo el imán, y abandonar algo obligatorio que si lo haces de negligencia no te quita el imán, pero rebaja tu perfección de ese imán, lo rebaja, ¿no? Pero si lo niegas a una acción obligatoria, como el pilar del Islam, si lo niegas, eso es incredulidad que te saca del din del Islam. Y el tercer tipo, pues que abandonas una acción de imán que es recomendada, que también eso rebaja la perfección de el imán, de las acciones de imán que son recomendadas. Now, y esto, con esto termina Sheikh Ubaid al-Jabri su comentario sobre lo que explicó Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Vamos a seguir, tenemos un poco más tiempo. Déjame ver lo que escribieron los hermanos y hermanas. A ver, wow, muchos dijeron algo. Primero, la primera persona que contestó aquí dice: Muttafaq alayh significa que el hadith fue narrado tanto por el imam Bukhari como por el imam Muslim en sus respectivos sahih. Es una de las categorías más altas de autenticidad según los especialistas en hadith.
narrado por Bukhari solo aparece en el Sahih del Bukhari, narrado por Muslim solo aparece. Puede ser que no me entendieron bien. Hay en veces los autores o los sabios que escriben y ponen un hadith y dice narrado por Bukhari y Muslim. ¿No? No que solo narrado por Bukhari y solo narrado por Muslim, no. Que dicen ahí abajo, en paréntesis o abajo dice narrado, este hadith narrado por al-Bukhari y por Muslim. ¿No? Y en otras veces dicen muttafiq alayh. Entonces, ¿hay una diferencia entre esto y esto o no? Eso es lo que yo estaba preguntando. Si hay una diferencia entre eso y otro. La segunda persona que dijo muttafiq alayh, el hadith fue narrado por Bukhari y Muslim. Hadith de Bukhari fue narrado solo por Bukhari, hadith por Muslim. No, es lo mismo que escribió en la primera persona. No estaba preguntando eso. La otra persona escribe, Surat al-Mustaqim dice, muttafaqun alayh significa que ambos incluyeron el hadith en sus respectivos sahih y puede ser con la misma redacción o con la redacción ligeramente diferente pero con el mismo significado. No, puede ser que no me expliqué bien de lo que estaba preguntando. A ver, el último, el hermano Rodolfo dice muttafiq alayh significa que en el hadith que está reportado en los dos imams, al-Bukhari y Muslim, está el mismo narrador, a diferencia que sea sahihain, que puede ser un narrador diferente que reportan los imams. No. Lo que menciona el hermano Rodolfo es más cercano a lo que estaba diciendo. Lo que yo quería decir es de que muttafiq alayh significa porque cada imam al-Bukhari tenía sus condiciones para aceptar un hadith sahih, porque ambos dos escribieron sus libros y colectaron sus libros sahih, con la intención de que iban a poner en sus libros solamente narraciones sahih, solamente narraciones que son sahih, no hasan li ghayrihi, ninguna de esos tipos de calificaciones de hadith, solamente sahih, ¿no? Entonces, para que calificar ese hadith sahih, Imam al-Bukhari tenía condiciones para calificar esa cadena de transmisión sahih. Él tenía varias condiciones que él puso sobre ese tema de calificar un hadith sahih. Igualmente el imam Muslim tenía sus condiciones, ¿no? Por ejemplo, si el imam al-Bukhari cuando decía que en la cadena de transmisión de narradores, si decía en la cadena de transmisión de fulano narró de fulano, escuchó de fulano, escuchó eso. Entonces, el imam al-Bukhari, en la esencia de hadith, de muchos imams, es suficiente que, así como lo tomó el imam al-Muslim, que es suficiente que los dos que dijeron que son fiables, los narradores son fiables y dicen que ¿cómo se dice? Que escuchó de fulano, o que fue reportado por fulano, que fulano nos informó, o que fulano nos dijo, o que fulano nos reportó. En esas expresiones en las cadenas de transmisión, el imam al-Bukhari, para el imam al-Muslim y el resto de muchos de los imams de hadith, era suficiente que los dos estaban en el mismo tiempo, ¿no?
que vivían en el mismo tiempo. Si vivían en diferentes tiempos, ese era lo que se llama illa de la cadena de transmisión, un defecto, porque vivían en diferentes tiempos. Entonces, ¿cómo se van a oír uno al otro? ¿O cómo va a escuchar uno el reporte del otro? ¿Vale? Pero Imam Bukhari no era suficiente que vivieran en el mismo tiempo. Él puso la condición de que tenía que haber pruebas, otras narraciones, donde ellos se encontraron. Imam al-Bukhari, él puso condiciones más grandes y más severas sobre aceptar el hadith o calificar el hadith sahih, o en las cadenas de transmisión. Entonces, esas condiciones del Imam Bukhari, él tenía una, y el Imam Muslim tenía otras también, ¿vale? Cuando se dice muttafiq alayh, quiere decir que los dos, las condiciones de los dos acuerdan, ¿no? Acordan las condiciones de los dos, están de acuerdo. Por eso se dice muttafiq alayh, que este hadith ya está acordado por los dos imams y de sus condiciones, ¿no? No es que solamente fue reportado por los dos imams. Los otros hadith, puede ser que el imam al-Bukhari tiene un hadith que también Imam Abi Dawud o Tirmidhi o Ibn Majah, que no tienen las condiciones, esos otros imams que no tienen esas condiciones del Imam al-Bukhari, pero fue colectado por varios imams. ¿Me explican? Entonces, es algo que viene de la esencia de hadith. No. Entonces, muttafiq alayh es que las condiciones de Imam al-Bukhari y Muslim, los dos acordaron sobre eso. No. Y también como mencionó el hermano Rodolfo, de que el Imam al-Bukhari puede ser que él narró un hadith de Abu Huraira. Y hay otro hadith de Anas ibn Malik, que narró, que tiene similar la expresión, pero en diferente, puede ser más corto o más largo, más detallado o algo así, pero los dos hadith, cuando se reportan, dice reportado por Bukhari y Muslim. Hay diferencia en el texto, pero no es el mismo hadith. Este está reportado por este está reportado por Abu Huraira del Imam al-Bukhari, y este otro hadith de Anas ibn Malik está reportado por Anas ibn Malik, que trae Imam Muslim, ¿no? Los dos se califican en los sahih, pero son dos diferentes hadith, son dos diferentes hadiths, con dos diferentes narradores de hadith, con dos diferentes cadenas de transmisión. Entonces, pero sí se ponen juntos cuando la expresión de Bukhari y Muslim es un poco diferente, con dos diferentes narradores y dos diferentes cadenas de transmisión. Los sabios escriben reportado por Bukhari y Muslim, ¿no? Porque aunque hay una diferencia poca, es el mismo hadith, ¿no? O el mismo significado, ¿no? Entonces, esto no se dice muttafiq alayh, esto se dice reportado por Bukhari y Muslim. El muttafiq alayh es donde los dos imams están de acuerdo con sus condiciones del hadith, de aceptar el hadith sahih sobre el mismo hadith y la misma cadena de transmisión. ¿Sí me explico? Eso es lo que es la diferencia. Wallahu ta'ala a'lam. Seguimos con la siguiente narración, el hadith tamanun, el hadith 80, que el imam al-Sa'di menciona, dice: an Adi ibn Hatim رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق
بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة متفق عليه. نعم. Que el imam menciona aquí el hadith 80 en esta colección. Imam Sa'di dice el hadith 80 que narró Adi ibn Hatim radiyallahu an, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: no hay nadie de ustedes cuyo Señor no le hable sin intérprete alguno, sin ninguna interpretación que alguien le va a tener que ayudar con eso. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala entiende todo y sabe todo. Mirará, o sea, el siervo mirará a su derecha y no verá sino lo que está enfrente, ¿no? Mirará a su izquierda y no mirará nada sino lo que está enfrente, lo que ha traído él, lo que él trajo con él, con lo que él vino. Y mirará al frente y no verá sino el fuego del infierno que está delante, ¿no? Así dice en el hadith, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: así pues, protéjense del fuego, aunque sea con un pedazo de dátil. Y si no se puede encontrar eso, entonces con una palabra buena. Con una palabra buena. Y este hadith, acordado por los dos imams, Bukhari y Muslim, en sus sahihes. El Sheikh al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, menciona, dice: este es un gran hadith que abarca la grandeza del Creador, que las mentes no pueden comprender exactamente, ni las lenguas pueden expresar. Les informó que Allah subhanahu wa ta'ala hablará directamente a toda la creación, sin intérprete, sin ningún intermediario, ¿no? Les preguntará acerca de todas sus obras buenas y malas, pequeñas y grandes, pasadas y futuras, todo lo que los siervos sabían y lo que se les olvidaron, ¿no? Esto, dice el Sheikh, se debe a que, pues a la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Así como los crea, los provee y los resucita en una hora. En una hora. Aquí es sa'a, el hadith dice en una hora, pero es fi sa'a. Sa'a también en el lenguaje árabe, dicen los sabios, en el idioma árabe también significa una temporada. Pero vamos a dejarlo como dice sa'a, que también así como Allah, de la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, así como los crea y los provee, y los hará responsables en una hora. Bendito sea aquel a quien pertenece la grandeza y la gloria, dice el Sheikh. El grande dominio es solo para él, ¿no? El Sheikh dice, claro que estamos hablando, los va a ser responsables en una hora, es decir, la última hora, y por eso dice los diferentes textos del Corán y la Sunna, la última hora. Sabemos que no será como la hora que nosotros conocemos. Hay narraciones donde se menciona que la hora es, hasta una narración que dice la hora es lo que conocemos como 50,000 años, ¿no? 50,000 años. Entonces, pero aquí el Sheikh dice y sigue y dice: en ese estado, cuando Allah subhanahu wa ta'ala los juzgue, el siervo no tendrá ayudantes, nadie que va a llegar a su lado, de su partido o de su familia o de sus hijos
o nada le va a ayudar, ni su riqueza, ni nada le va a ayudar allí cuando está ante Allah subhanahu wa ta'ala, el juez de los jueces, el rey de los reyes. Él los va a juzgar y no va a tener el siervo ninguna ayuda contra Allah subhanahu wa ta'ala. Vendrá solo a él. El siervo va a estar solo. Va a llegar a Allah subhanahu wa ta'ala solo, tal como lo creó la primera vez, dice el Sheikh, rodeado de sus actos y acciones que exigen recompensa, buena o mala. ¿No? Sus actos y acciones que él hizo en la dunya van a estar con él. Y esos actos van a ser recompensados, ya sea por lo bueno o lo malo que son los actos, o lo buena acción o la mala acción. ¿No? A su derecha y a su izquierda van a estar sus actos y acciones. Y ante él se encontrará el fuego al que debe entrar. Subhanallah. Entonces, a su derecha, como menciona el hadith, va a ver a su derecha y va a ver lo que él trajo. Va a ver a su izquierda y va a ver lo que él trajo. O sea, de sus acciones, buenas obras, malas obras. De buenas acciones de adoración o pecados. Va a estar a su derecha y izquierda. Va a ver adelante y subhanallah nomás va a ver el fuego. El que Allah va a poner enfrente de él que merece. Y dice el Sheikh, ¿hay alguna manera de escapar de él? En esa situación, y si se imaginan, ¿hay alguna manera de escapar que no tienes nadie quien te ayude contra Allah, el Todopoderoso? No hay otra manera, salvo por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por las obras que sus manos han realizado para ayudarle y salvarlo. ¿No? Con el permiso y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso el profeta sallallahu alayhi wa sallam animó a su gente, a su nación, a su pueblo, a su umma, a protegerse del fuego del infierno, aunque fuera con algo pequeño como un pedazo de dátil. Si no encontraba nada de eso en qué dar en caridad, entonces con una palabra amable, una palabra buena, ¿no? Como dice el hadith, فَكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, ¿no? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith, فَاتَّقُوا النَّارَ, temen el fuego, وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, aunque sea por un pedazo de dátil. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, y quien no puede hallar algo así de dar en caridad, فَبِكَلِمَةٍ nam tayyibatin, entonces con una palabra buena, amable. Nam. Dice el Sheikh, este hadith afirma que uno de los mayores medios de salvación del infierno es la bondad hacia los demás, la caridad, ayudar, apoyar, tanto a través de dinero como también las palabras buenas. Y que un siervo no debe menospreciar ningún acto de bondad. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo una mitad de un dátil. Una persona va a decir, ¿la mitad de un dátil qué me va a servir? ¿Qué me va a ayudar? No, pero no debe de menospreciar los actos que se hacen con sinceridad a Allah subhanahu wa ta'ala. Para ayudar, lo hace con sinceridad, con amor, con tratar de lograr el placer de Allah subhanahu wa ta'ala y ayudar a los demás. Allah ama eso. Entonces nunca debe de menospreciar ningún acto de bondad, por pequeño que sea. Así como la mujer, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en la otra narración, la mujer que dio agua al perro el perro que se estaba muriendo de sed, ¿no? Y la mujer, cuando vio eso, la gran necesidad que tenía esa criatura de Allah por el agua, y la mujer era una mujer inmoral. La narración dice que era una mujer de calle, una prostituta.
Y Allah subhanahu wa ta'ala, por ese acto de bondad, ese acto subhanallah, de misericordia hacia a la criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, pues Allah subhanahu wa ta'ala la perdonó y entró al paraíso, subhanallah. Entonces, las palabras amables incluyen aconsejar a las personas, enseñar a las personas, educar a las personas de lo que desconocen y guiar las personas, guiarlas hacia a la verdad, guiarlas hacia al comportamiento bueno, al carácter bueno, a intereses religiosos, dice el Sheikh, y también intereses mundanos. Ayudar a la gente, apoyar a la gente en esto, pues es de los actos y las grandes con Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah recompensa en una manera grandísima. No. Hay muchos dichos de los imams de la Sunnah que dicen que no hay un acto que ellos ven más grande como educar a la gente y guiar a la gente sobre la verdad, enseñar a la gente su din. Y esto es algo grande, Juan Barakallahu Fikum. Para hacer eso tenemos que aprender y estudiar, difundir el conocimiento también. Si nosotros, digamos, no somos sabios, no somos alumnos de conocimiento, no somos predicadores, pero sabemos que el hadith, al-Bukhari y Muslim son auténticos, podemos difundir esos hadith. En vez de usar los redes sociales para tonterías, que mucha de la gente malgasta su tiempo en eso, lo usamos para guiar a la gente, recordar a la gente, enseñar a la gente, ¿no? de las fuentes fiables, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, el Corán, ¿no? De las charlas de los sabios que están traducidas, de los videos o de los dichos de ellos, de los sabios o de los imams de la Sunnah, o de los hadith de los sahaba y del profeta sallallahu alaihi wasallam. Todo esto se puede difundir y enseñar a la gente, y hay una gran recompensa para eso. Ayudar en la da'wah de Allah subhanahu wa ta'ala hay diferentes maneras. No solo es tomar el micrófono y dar una charla o dar una clase. No solo es eso. Hay bastantes maneras en cómo ayudar la da'wah. Hay bastantes maneras en cómo hacer da'wah. En carácter, comportamiento es da'wah. Comportarte bien, temer a Allah, seguir la sunnah, eso es da'wah. Eso es da'wah. Así que dice el Sheikh, esto incluye, las palabras buenas, pues incluye un discurso que agrada el corazón y alegra el alma, y se asocia con la alegría y el gozo, dice el Sheikh. Incluye el recuerdo también de Allah subhanahu wa ta'ala y su alabanza, así como la mención de sus preceptos y leyes, de mencionar los juicios del din, mencionar la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, mencionar los mandatos y lo que es prohibido. Eso es una palabra buena. O exigir el bien y prohibir el mal, eso es una palabra buena. Hacer dua, hacer dhikr, leer el Corán, esa es una palabra buena. Que una persona puede mencionar. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, cuando la persona está preocupada por algo, tiene una dificultad, tiene una preocupación, se le dice a la persona, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Man yattaqillah yaj'alahu makhraja. Quien teme a Allah, Allah le da una salida. Ten paciencia, hermano. Teme a Allah. Arrepiéntete a Allah subhanahu wa ta'ala. Regrese a Allah. Depende de Allah. Y Allah te va a dar una salida. Ten paciencia. Man yattaqillah yaj'alahu makhraja. Es una palabra buena. Usar el Corán, usar la Sunnah, usar los juicios del din para recordar a la gente, educar a la gente, enseñar a la gente, es de las palabras buenas. Y de esto Allah subhanahu wa ta'ala recompensa en una manera grandísima, subhanallah. Toda palabra que acerca a uno a Allah subhanahu wa ta'ala beneficia a sus siervos
y que beneficia a sus siervos, dice el Sheikh. Se incluye en esto la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, donde él dice el Sheikh, dice, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ¿No? Y a él ascienda la buena palabra y la obra recta la eleva. ¿No? Es lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cada palabra buena está incluida en este dicho de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Y también Allah subhanahu wa ta'ala dice el Sheikh, والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. No, las buenas obras que perduran son mejores ante tu Señor en recompensa y mejores en esperanza. No. Entonces las buenas palabras son de las buenas obras y está incluido en esto lo que menciona Allah en Surat al-Kahf. Y aquí dice Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, Wallahu ta'ala a'lam, y ahí termina la explicación de este hadith. Y Sheikh Ubayd al-Jabri menciona un comentario bien breve y corto y dice sobre esto, dice, este hadith es una de las pruebas que la gente de la Sunna utiliza para establecer el atributo de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y que Él habla con letras y sonidos, como se menciona en las diferentes narraciones que narran Ahl Sunnah. La gente de la Sunnah afirma todo lo que se encuentra en el libro de Allah o que fue autenticado por la Sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam con respecto a los atributos, los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, todo lo que está reportado en el Corán y lo que está reportado auténticamente en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam acerca de los nombres y atributos de Allah, Ahl Sunnah afirma todo eso. ¿No? Y lo que está reportado por los Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, que es verdad en realidad, que lo que está reportado acerca de los atributos de Allah es verdad en realidad y debe protegerse de falsas, ¿cómo dice el Sheikh aquí? De falsas imaginaciones. Yani aquí dice Khiyaliyat, imaginaciones y suposiciones erróneas, dice el Sheikh. Que lo que ellos piensan que es, como es Allah, lo que ellos imaginan lo que es Allah, todo esto es erróneo porque no podemos afirmar lo que es Allah solo con lo que pensamos o imaginamos, pero debe ser basado en revelación, lo que Allah nos dijo cómo es Allah y lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo cómo es Allah, y solo así podemos afirmar los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh aquí termina esto diciendo, y Allah sabe mejor, wallahu ta'ala alam. Y con eso terminamos el hadith 80, mashallah. Y en la próxima clase, Juan, empezamos el hadith 81, bi'idhnillahi ta'ala, y aquí terminamos la clase de hoy. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Hayakum Allah, Juan. Si hay preguntas o algo en que puedo ayudar, inshallah ta'ala, haremos lo posible. Está permitido que dos amigos hagan un plan juntos para ayunar de manera voluntaria, realizar la oración nocturna y leer el Corán por la noche para motivarse. Sí se puede.
dice a lo último, eso se considera yani riya. No, sí se puede, siempre y cuando no es no es algo que se exige así con fuerza. Si estamos de acuerdo, si decimos, mira, yo quiero que me ayudes y necesito a alguien que me ayude para apoyarme, para animarme, para que me anime, a hacer esto, ¿por qué no cada lunes y jueves ayunamos y rompemos el ayuno juntos? Así nos animamos para a ayunar juntos. Si es así, no, se puede hacer así, inshallah. También, por ejemplo, ¿por qué no nos juntamos después de Fajr todos los días y leemos algo del Corán que queremos memorizar y lo hacemos juntos así para animarnos uno al otro? Todos estos actos de adoración se pueden hacer así si es mutuamente animarse uno al otro. No, se puede hacer así, pero no exigir en la manera de que si uno no lo hace, él hace inkar o lo rechaza o lo juzga por no hacerlo. Se hace en animarse uno al otro. Allah subhanahu wa ta'ala dice a los creyentes ta'awunu ala birri wa taqwa, que se deben de animarse uno al otro con al birri wa taqwa, con las buenas acciones y la taqwa, tener piedad, ¿no? Así que está bien hacerlo, ¿no? Siempre y cuando no la intención de riya, la persona lo sabe si tú estás haciéndolo para que los demás te vean. Tú sabes, eso de riya es una acción del corazón. No lo podemos saber si esa persona lo está haciendo por riya o no. Pero uno sí lo sabe. Y debemos saberlo, si lo estamos haciendo para que la gente nos vea o no. Para que la gente hable bien de mí o no. O para que la gente me elogie o piense bien de mí. Yo sé si lo estoy haciendo para esa razón o no. Entonces, si lo estoy haciendo para esa razón, debo temer a Allah subhanahu wa ta'ala y dejar eso, porque es shirk, ¿no? Entonces, pero si la persona lo hace sinceramente, lo quiere hacer para complacer a Allah, pero necesita ayuda de su amigo, necesita ayuda de su hermano que le ayude en esto, animarlo. Si tiene un compañero que lo hace junto, puede ser que lo hace más seguido. Eso no hay ningún problema, bi'idhnillahi ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Esto significa que Allah perdonó a aquella mujer que dio de beber al perro sin que se hubiera arrepentido. Y significa eso que nunca será castigada con el fuego. Primeramente hay que entender de que Allah perdona a quien Él quiera como Él quiere. Pero hay reglas que son generales. Hay condiciones que son generales, ¿no? Nosotros decimos de que quien mata a un creyente o a una alma inocente, Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en el Corán que tiene el fuego eterno, ¿no? Que tiene el fuego eterno, que tiene el fuego del infierno, ¿no? Entonces, ese es el castigo que Allah menciona. Pero si Allah quiere perdonarlo, lo perdona. Igualmente decimos que los pecados grandes es necesario arrepentirse de esos pecados para que Allah te perdona. ¿No? Esa es la regla general. ¿No? Los pecados grandes es necesario que te arrepientes. ¿No? Eso es algo que si la persona muere sin arrepentirse, pues en el Corán y en la Sunna hay evidencias de que será castigado, ¿no? Pero
igualmente Allah puede, si Allah quiere perdonarlo, lo puede perdonar, y si quiere castigarlo, lo castiga, ¿no? De justicia, lo castiga de justicia, porque merece eso, ¿no? Y lo perdona de su misericordia hacia él. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, Él puede perdonar a quien Él quiere por la razón que Él quiere, en el modo que Él quiere, a quien Él quiere, ¿no? Entonces, las reglas son así, pero esta narración dice que Allah subhanahu wa ta'ala la perdonó. La aceptamos, porque Allah puede perdonarla si Él quiere. Aunque no se arrepintió una persona, puede Allah perdonarla a esa persona si Él quiere. Pero la regla fija, la regla general es de que el siervo de Allah debe arrepentirse de sus pecados, o si no, merece el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, eso es algo que está con Allah subhanahu wa ta'ala. El asunto del arrepentimiento, sabemos que la persona debe arrepentirse o merece el fuego, el castigo. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala quiere castigar a esa persona, lo hace de justicia. Pero si quiere perdonar a esa persona, lo hace de su misericordia, y Allah hace lo que Él quiere. Allah fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Él es el que hace lo que Él le da la gana y lo que Él quiere. Allah subhanahu wa ta'ala hace lo que Él quiere. Nada forza a Allah subhanahu wa ta'ala a hacer algo. Nadie forza a Allah subhanahu wa ta'ala a hacer algo. Ni nada. Allah hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, para quien Él quiere, ¿no? Entonces, aceptamos el hadith, y no es evidencia de decir que no es necesario arrepentirse para ser perdonado de Allah. Claro, esto no es una da'wa, pero decimos, Allah, si Él quiere perdonar a alguien, lo perdona. Y nadie puede decir nada de que el arrepentimiento no es necesario. Claro que no. Claro que sí es necesario arrepentirse, y es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala a nosotros que nos debemos arrepentirnos de nuestros pecados, si no merecemos el castigo, ¿no? Entonces es algo que es wajib alayna, es algo obligatorio sobre nosotros arrepentirnos, si no merecemos el castigo, ¿no? Pero Allah, hay ejemplos en el Corán, en la Sunna, que nos enseña que Allah perdona a quien Él quiere. Allah perdona a quien Él quiere, ¿no? Y Allah sabe mejor. Está permitido decir sobre alguien, ese es un extraviado, entrará al infierno. No, eso no es permitido. Que es un desviado, extraviado, se puede decir si hay pruebas para decir eso. Pero decir que va a entrar al infierno, nadie sabe eso. Ese es un juicio que solamente Allah da. Que Él va, ni siquiera a un incrédulo podemos decir, Él va a entrar en el infierno. ¿Cómo vamos a ver si él después de una hora acepta el Islam, después de un año, después de 10 años, después de 20 años? ¿Cómo vamos a saber si él acepta el Islam o no? ¿Cómo vamos a saber eso? Para un incrédulo no podemos decir eso. Entonces, ¿cómo para un musulmán que se ha desviado de la Sunna podemos decir que él va a entrar al infierno con certeza? No sabemos eso. No sabemos eso, y no es permitido decir eso. Eso es algo que Allah odia, porque tomas el juicio de Allah para ti mismo y tú das el juicio. Eso no es permitido. Así como
el ejemplo que Allah subhanahu wa ta'ala nos da en el Corán y en la Sunna igual, yani, que no es permitido tomar ese juicio de decir que Allah no te va a perdonar. Decirle a una persona, Allah no te va a perdonar y tú vas a estar en el fuego. ¿Qué? Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿quién es el que toma el juicio de mí? ¿Quién es el que toma ese juicio? Que sepa que yo lo perdono. Que yo lo perdono. Y Allah lo perdona si Él quiere. Y Allah hace ese ejemplo. Que sepa que yo lo perdono. Y esa otra persona que tomó mi juicio de mí está al infierno. O sea, es algo que no debemos decir que tal persona va a entrar al infierno con certeza, excepto que hay evidencia del Corán y la Sunna que esa persona está en el infierno. Igualmente no es de la aqida de Ahl Sunnah decir que tal persona está en el Jannah, que va a estar en el paraíso, excepto que hay evidencia del Corán y la Sunna que esa persona estará en el paraíso. No sabemos el fin de ninguno de nosotros. No sabemos el fin de ninguno de nosotros. No podemos decir que tal imam de la Sunna estará en el Jannah. No podemos decir eso. No podemos dar testimonio de que tal persona estará en el Jannah, excepto con evidencias de quien Allah nos ha informado de quién está en el paraíso. ¿Hay evidencias de quién? Pues del profeta sallallahu alaihi wasallam, de los profetas, de los sahaba y de gente que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado específicamente en el Corán y en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, y mencionó los 10 que tienen las buenas nuevas de Al-Jannah. Allah menciona en el Corán y menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam también en la Sunna la gente de Badr, el combate de Badr. Están en el Jannah. ¿No? Esa gente que tenemos evidencias de que se ha mencionado en el Corán y en la Sunna que están en el Jannah, podemos decir quién está en el Jannah. Igualmente esa gente que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en el Corán y en la Sunna que estarán en el fuego, podemos mencionar que están en el fuego. ¿No? Fir'aun, Haman, ¿no? Esa gente que Allah mencionó, ¿no?, que va a estar en el fuego, Abu Jahl, Abu Lahab, ¿no? En el Corán y la Sunna que está mencionado, en el Corán y la Sunna que están en el fuego, mencionamos que están en el fuego, ¿no? Abu Talib está en el fuego. A'udhu billah. Eso es algo, le pedimos a Allah que nos protege del fuego y nos entra en la Jannah, pero no podemos decir para nadie que está en el fuego o que está en el paraíso, excepto con evidencia. Excepto con evidencia. No podemos decir eso. Eso es un desvío y es algo que Allah subhanahu wa ta'ala odia que la persona haga eso, porque es solo el juicio de Allah. Solo el juicio de Allah entra a la persona en el fuego y solo el juicio de Allah entra a la persona en el paraíso. Y nadie puede decir eso, ni nadie puede dar ese juicio, excepto con evidencia del Corán y la Sunna. Naam. Wallahu a'lam. Dame, Juan, ¿hay otras preguntas? Bueno, inshallah, aquí
No veo que hay otras preguntas, pero les recuerdo que hay una clase mañana al mismo tiempo, 2 de la tarde del tiempo de la Ciudad de México. La clase de Durus al-Muhimma, las lecciones importantes escritas por el imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, con la explicación de Sheikh Abdulrazak bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafidhahumullahu ta'ala jami'an. Y pues si hay otras preguntas después de que nos despedimos, pues pueden preguntar en esa clase mañana bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.